Oye, tranquilo, viejo. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro cuarto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 6 de la tarde, hora centro de la República. Así que es tiempo de dar inicio a este cuarto espacio abierto. Es el último de esta semana, así que siéntense todos bienvenidos. La orden del día ya la conocen. Presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Una serie de actividades que habremos de llevar a cabo durante este cuarto espacio abierto. Nuevamente, bienvenidos. Me presento para todos ustedes, no es presunción, es protocolo que se nos pide seguir, ¿ok? Mi nombre es José Daniel Pérez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. ¿Ok? Al campo disciplinar al que pertenezco aquí en Prepa en Línea es al de la comunicación. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es nuestro propósito? De igual forma ya lo conocen porque es el mismo que hemos venido trabajando y es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la segunda semana de este módulo 7. ¿Y cómo? Pues por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. ¿Ok? ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? Ya lo vieron en la parte del orden del día. Vamos a hablar del used to. Es un punto gramatical que va dentro del pasado simple, ¿ok? Sin embargo, sí hay una gran diferencia entre el used to y el pasado que vimos el día miércoles. Pensaremos que quizás es lo mismo en significado, pero resulta que no. Y desde ya vamos entrando al tema, ahorita les explicaré algunas otras cosas, pero es para irlo dejando ahí en su mente y ustedes puedan reflexionar al respecto. Nosotros en español tenemos varias formas de narrar el pasado, varias. Ahora, cada una de ellas cumple un fin en específico. Nosotros, hablantes del español, tendemos a cometer fallas en el idioma, que quizás no son tan garrafales porque no nos impiden comunicarnos con la persona que está enfrente. Es decir, esos fallos no malinterpretan o esos fallos no inciden directamente en el significado que quiero aplicarle a tal expresión. Por ejemplo, si yo digo, espero que en casa haya agua, ese haya, para algunos, sobre todo los estudiosos del idioma, lingüistas, ese haya es un fallo en el idioma. Pero no por eso lo que yo expreso va a ser mal interpretado, porque la persona que está enfrente termina entendiéndome lo que yo quiero decir. Espero que en mi casa haya agua. Dirán algunos que lo apropiado o lo correcto es decir haya. Espero que en mi casa haya agua. H-A-Y-A. ¿Ok? Ese haya. Tenemos otro haya que es de hallar, pero es muy distinto. ¿Ok? O haya de ahí, pero es sin H. Bueno, este haya es el verbo haber. ¿Por qué le señalo esto? ¿Qué tiene que ver con el used to? Es simplemente una ejemplificación para darnos cuenta que comúnmente como hablantes del español cometemos fallos. No nos damos cuenta porque ya están ahí instaurados en nosotros. ¿Cuándo es, ¿cuándo es que nos damos cuenta que durante bastante tiempo estuvimos cometiendo fallos? Cuando venimos a la escuela, cuando estamos siendo instruidos, dirán algunos, cuando tenemos acceso a los estudios y nos damos cuenta que comúnmente estuvimos cometiendo fallos. Es por eso que los estudios, más allá del beneficio económico y muchas otras tantas cosas que pueden venir alrededor, nos ayudan bastante en muchas cosas y hasta como civilización misma. Bueno, no me desvío del tema. ¿A qué voy con esto? Estos fallos, o más bien dicho, este ejemplo que les acabo de dar, nos deja en claro que en muchas ocasiones, como ya lo mencioné, cometemos estos fallos y simplemente utilizamos cosas sin darnos cuenta que éstas tienen un significado en específico. Les doy lo siguiente. Si yo digo, cuando era niño jugaba fútbol, es muy distinto de decir jugué fútbol. Ustedes dirán, es lo mismo, o sea, hizo una acción y era jugar. No, no es lo mismo. Jugaba fútbol,
jugué fútbol. ¿Cuál podría ser la diferencia entre jugaba y jugué? ¿Alguien podría darme una idea en el chat o activando su micrófono? ¿Cuál es la diferencia entre decir yo jugaba y yo jugué? ¿Cuál es la diferencia? Y con esto vamos a comenzar con el tema prácticamente. Los voy leyendo en el chat. Díganme algo, lo que ustedes consideren, ¿ok? No, aquí no vamos a juzgar a nadie porque lo que diga o lo que externe pueda estar equivocado o no. Aquí venimos a aprender, ¿ok? Siempre lo señalo porque en muchas ocasiones tenemos miedo de externar nuestras opiniones o nuestros aportes porque pensamos que estamos errados. Bueno, es justo aquí, es el momento, es la instancia necesaria para poder ver si estamos equivocados o no. Y eso es a través de su participación, ¿ok? Muy bien, los voy leyendo. ¿Cuál es la diferencia entre decir yo jugué, yo jugaba? ¿Cuál es la diferencia? ¿Le encuentran la diferencia en el significado? Díganme en el chat si tienen alguna idea. La que ustedes quieran y manden. No hay ningún problema. Necesitamos arrancar de algo, ¿ok? Los leo, no hay nadie por aquí por el chat. O activando su micrófono de igual forma, si ustedes así lo desean, podemos trabajar. Dice Zulema, hola, hola Zulema. ¿Alguna idea de cómo, o más bien dicho, sobre la diferencia entre decir yo jugué y yo jugaba? ¿Cuál es la diferencia? Y es importante para poder entender esto que estamos viendo esta semana, ¿ok? Y sobre todo para sus actividades integradoras, la 3 y la 4. ¿Cuál es la diferencia? Necesito respuestas para poder avanzar. Si no, de otra manera, aquí nos vamos a quedar esperando alguna participación. La terminación, sí, sería uno. Dice su lema, el primero es pasado inmediato. El primero, yo jugaba, yo jugué. Ok, ¿quién más? Ahorita veremos si estamos correctos o no, o si se acerca de alguna manera esto. Dice Yadira que es por la terminación. ¿No? Podría ser. Pero si hablamos en cuanto al significado, ¿cuál podría ser el significado entre decir yo jugué, yo jugaba? Yo jugué, yo jugaba. Hay una gran diferencia, aunque ustedes no lo crean, y vuelvo a repetir, no nos damos cuenta cuando utilizamos uno a diferencia de utilizar otro. Muy bien, vamos avanzando en lo que alguien más participa. Recuerden que tenemos un organizador gráfico, el cual les permite a ustedes organizar sus notas. Importante que tomen en cuenta algunos de estos tipos de organizadores gráficos. Si ustedes tienen el propio, adelante, utilícenlo. La situación es que Lorena no escuchó nada, no sé si sea solo yo, perdón, del pasado. Ok, si me escuchan, colóquenle ahí en el chat si se escucha o sí, o algo así, ¿vale? Para que Lorena se dé cuenta que es su dispositivo el que no está escuchando, ¿ok? Perfecto, gracias. Alguien por ahí póngale sí, sí se escucha. Perfecto, ya para que Lorena se dé cuenta que es su dispositivo. Gracias. No te preocupes, Zulema, puedes participar a través del chat. La situación es que veamos una interacción pues un tanto activa. ¿Ok, Zulema? Perfecto. Continuemos entonces. Em, este organizador gráfico que tenemos enfrente, ya saben, les permite organizar sus notas. Tómenlo en consideración. Tiene 4 pasos: título, notas, palabras clave y resumen. El resumen es justo con sus propias palabras de qué se trató el tema. Las notas, pues lo que ustedes fueron tomando de relevancia en cuanto al tema. Las palabras clave, qué palabritas pueden ayudarme a tener una idea de qué trata el tema. Y el título, pues obviamente el título de esta sesión o el título del video que consulten o cosas como esas, ¿ok? Muy bien, entremos al tema entonces ahora sí. What is the used to and how do you use used to? Viene algo importante, dice la pregunta. ¿Qué es el used to y cómo lo utilizamos? ¿Qué es y cómo lo utilizamos? Ok, a ver. Vamos a entender la diferencia entre uno y otro para que lo tengan en consideración. Y ahorita habré de abordar lo que les pregunté para que ustedes se den cuenta que hay una gran diferencia. Ya me dieron alguna idea, ahora entremos a la pregunta. Gracias, Carmen. Dice la pregunta, What did you use to do when you were a child? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? Ese podría ser la traducción, o es más bien la traducción que prácticamente encuentran en cualquier libro o en cualquier lugar, ¿ok? No logro escuchar nada, voy a salirme y volver a entrar. Espérame, bueno, ya se salió Lorena, yo voy a escribir, bueno.
Em, La traducción que ustedes van a encontrar de used to es solía, y digo, yo solía estudiar, yo solía correr, yo solía dormir, yo solía jugar, yo solía. Él solía, nosotros solíamos, ustedes solían. Esa es la traducción que siempre encontramos o que van a encontrar prácticamente en la mayoría de los libros de texto. La situación es que nosotros en español tenemos una forma de narrar ese solía, que es justo lo que les estaba diciendo. Cuando yo digo yo jugué fútbol, es muy distinto a decir yo jugaba fútbol. Si a mí se me ocurre decir yo jugué fútbol pensando que al expresar esa idea o esa oración estoy narrando un hábito de mi vida pasada, una costumbre, no es la estructura. Yo jugaba fútbol, narra que eso que estoy externando es, o más bien dicho, fue un hábito en mi vida pasada. Yo jugaba fútbol. Quiere decir que, no sé, los domingos durante mucho tiempo lo hacía. Pero si digo yo jugué fútbol, no me da mayor referencia más que esa acción se llevó a cabo. Que pues quizás una vez en mi vida agarré un balón y lo pateé, pero no hay mayor referencia. Yo jugué, yo jugaba. Yo reí, yo reía. Si digo yo reí, la intención o el significado es que pues hice esa acción. Ajá, me reí. Pero si digo yo reía, quiere decir que eso era un hábito en mí y hoy en día ya no lo hago. Soy amargado, estoy enojado con la vida, ya no lo hago. Si digo yo trabajé, quiere decir que esa acción la hice. ¿Cuántas veces? ¿Quién sabe? Solamente la hice. Pero si digo yo trabajaba, quiere decir que eso fue o esa acción fue repetitiva, fue un hábito en mí. Ok. Yo jugué, fue lo que vimos el día miércoles, ese pasado que aprendimos. Yo jugaba, es el used to, que su traducción literal es yo solía, pero nosotros tenemos uno en español y ese es el aba, ia. Yo jugaba, yo corría, yo dormía, yo insistía, yo lloraba. Si digo yo lloré, señala solamente que esa acción la hice una vez. Si digo yo lloraba, quiere decir que eso era un hábito en mí. Cuando era niño lloraba mucho. Todos los días lloraba, era berrinchudo, por ejemplo. Yo lloré, yo lloraba, ¿ok? Yo estudié inglés. Quizás lo hice una vez, saqué mi libro y revisé. Pero si digo yo estudiaba inglés, quiere decir que eso era un hábito en mi vida pasada, en algún punto de mi historia, ¿ok? Hasta este punto, ¿entienden la diferencia entre decir yo reí y yo reía? Yo jugué y yo jugaba. Díganme en el chat si me comprenden o no, para que lo enfatice un poco más, porque es importante para que entiendan cuándo van a utilizar lo que aprendimos el miércoles y cuándo van a utilizar lo que estamos por aprender. ¿Me comprenden lo que acabé de decir? La diferencia entre yo jugué, yo jugaba, yo reí, yo reía, yo estudié, yo estudiaba. ¿Me van entendiendo? O al menos tienen ya una idea. Yo jugué es algo que ya no hago. Eh, no, más bien dicho es el segundo, yo jugaba. Porque si dices yo jugué fútbol, quizás en algún punto pueda volver a suscitarse. Pero si digo yo jugaba, quiere decir que hoy en día ya no existe. Ya no va. Ya no lo puedo hacer en mi vida presente por X o Y razón. ¿Ok? Muy bien, vamos avanzando para que podamos comprender cómo utilizar esta estructura. Ok, vean lo siguiente. Recuerden que necesitan ustedes aprender cada estructura gramatical en sus tres formas para utilizarla, es decir, en afirmación, en negación y en pregunta. Si saben utilizar esas tres formas, esas tres son las que prácticamente habrán de utilizar en sus actividades integradoras. ¿Ok? Dice su lema, yo jugaba es algo que ya no hago. Exactamente. Es que yo jugaba fútbol, pero pues ya no puedo. Yo reía mucho, pero ahora estoy triste o estoy amargado, dirán algunos. Yo reía mucho, ya no lo hago. Mi estado anímico ya cambió, ya no lo hago. Ese es el que vamos a hablar hoy en día, ¿ok? A ver, veamos. ¿Cómo hacemos afirmaciones? Vuelvo a repetir la fórmula que les he venido enseñando desde el inicio, y no me la inventé yo, la encuentran en muchas fuentes. Para poder construir algo necesitan tener ingredientes en específico y estos ingredientes colocarlos en un orden en específico. Es decir, como por ejemplo una receta, van a hacer lo que ustedes gusten, no sé, un pastel.
O un huevo revuelto, dirá un alumno en otra sesión. Tiene pasos en específico para poder ser hecho. No nada más es hacerlo por hacer, aunque sean tan simples, pero son pasos en específico, llevan un orden. Bueno, para poder construir en inglés oraciones, necesitamos un orden y un orden de aparición, en este caso, de cada uno de los componentes de una oración. Necesitamos sujetos sí o sí. Y vuelvo a repetir esto y enfatizarlo porque ha habido tareas que se les olvida a quien más realizan colocar a los sujetos. Recuerden que el inglés, aunque se parece o tiene gran similitud en varias áreas con el español, no funciona de la misma manera. Es decir, que en inglés necesitamos sujetos sí o sí, si no, no sabemos de quién se está hablando. Nosotros en español podemos omitir a los sujetos porque el verbo nos dice de quién se habla y qué se está señalando de esa persona. Dormí ayer. No necesito decir yo dormí ayer. Jugué ayer. No necesito decir yo jugué ayer. Bueno, en inglés sí necesito decir yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. Necesito los sujetos sí o sí, ¿ok? Muy bien, a ver. Cuando vamos a utilizar una estructura gramatical, necesitamos pensar en dos cosas antes de volvernos locos y antes de querer colocar oraciones por colocar oraciones y meterlas al traductor y ahí está su tarea, asesor, listo, ya califíqueme. No, estamos aprendiendo y tampoco tiene tanta dificultad si es que seguimos los pasos que les estoy mencionando. Primero pensemos de quién queremos hablar y qué acción le queremos atribuir. Ok, la pregunta dice, ¿qué solías hacer cuando eras niño? Ok, me está preguntando a mí, ¿de quién necesito hablar? Pues de mí. ¿Qué sujeto me pertenece o hace referencia a mi persona? Ay, listo, ya tengo de quién tengo que hablar. Ahora, ¿qué acción le voy a atribuir? Ah, pues pienso correr, dormir, jugar, listo. Ya tengo verbo, o más bien dicho en el orden, ya tengo sujeto y tengo verbo. Esta idea ya por lo menos me puede ayudar a hacer lo siguiente. Esos dos ingredientes los debemos de meter en una receta, en un molde. La receta es la del used to. Entonces esos ingredientes tienen que aparecer. Y tengo que decir lo siguiente. I used to read a book. I used to listen to music. I used to study. I used to watch. I used to talk. I used to dance. I used to go. So, what did you used to do when you were a child? I used to listen to music. I used to go to school in the afternoon. ¿Qué solías hacer cuando eras niño? Ah, yo solía escuchar música. Hoy ya no lo hago. Yo solía ir a la escuela en las tardes. Hoy voy en la mañana, por ejemplo. Les pregunto a ustedes, what did you used to do when you were a child? ¿Qué solían hacer cuando eran niños? ¿Qué solían hacer? Dice su compañera Yadira, I used to read a book. Perfecto. Yo solía leer un libro. Así, literal, lo podemos entender. Recuerden que en español nosotros diríamos, yo leía un libro. Yo leía libro. Ese sería como el sentido hacia el español. Y lo señalo mucho porque, créanme, me ha tocado estudiantes en estos 15 años que llevo dando clases, que cuando utilizamos ciertos tiempos me dicen, ¿y cómo digo yo jugaba fútbol? Y les digo, ah, I used to play soccer. No, 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 ese es el solía, no es el de nosotros, el jugaba. Ese es, en inglés hay ciertas estructuras que cumplen ciertas funciones porque no podemos traducir de manera literal, ¿ok? Este sentido que yo les estoy señalando de used to tiene un sentido en español, jugaba. I used to play, yo jugaba. I used to dance, yo bailaba. Pero si me cuesta todavía entender ese, el más cercano es el yo solía jugar, yo solía correr, yo solía dormir. El used to no existe en presente, solo existe en pasado. No puedo decir yo suelo jugar fútbol. No existe, ¿ok? Dice su compañera Zulema, I used to go to the beach. I used to go to the beach, ¿ok? Yo solía ir a la playa. Perfecto, Zulema. Yadira ya nos dio su aportación. Los demás que están aquí conectados, ¿qué ejemplo o qué idea
pueden ustedes externar. Habemos 5 personas aquí conectadas. Bueno, contando seremos 6. Recuerden que necesitamos su participación. Dice Lorena, I used to dance. Así justo. Yo solía bailar. Listo, no hay mayor ciencia. Solamente tomo ciertos ingredientes y armo. Esto, digamos, es lo curioso del inglés. El inglés es una especie de armadora, es decir, cosas que ya tiene, lo único que tenemos que hacer es comenzar a armar. Como por ejemplo, para hacer un automóvil, cualquier empresa o de estas empresas transnacionales arman. Ya hay piezas hechas por ahí, sus proveedores traen las cosas y comienzan a armar. Así sucede con el inglés. Muy pocas veces sus palabras sufren mutaciones o transformaciones como le pasa a las del español. Los verbos por sí mismos tienden a cambiar o a variar dependiendo del tiempo gramatical, mientras que los de inglés tienen un sinnúmero de palabras. El inglés tiene mucho más número de palabras que el español, y lo único que hacemos es ensamblar. Traigo un sujeto, traigo used to y le pongo un verbo. Y digo, yo solía leer. Y así. Dice Paulina, I used to play with my friends. María del Carmen, I used to music. Te falta un verbo después del to. Ve la imagen que está enfrente. Ve cuántos ingredientes tiene que tener tu oración. Si aún así cuesta entender, es decir, lo que está aquí enfrente, ve cuántos ingredientes, cuéntalos. Un sujeto, listo, llevo un ingrediente. Used to, 2 ingredientes. Verbo, 3 ingredientes. Complemento, 4 ingredientes. ¿Cuántos ingredientes tiene tu oración? Que le está faltando uno. Dice María del Carmen, I used to listen to music. Perfecto. Justo así, ¿ok? Cuenten esos ingredientes, vean qué es lo que le falta a sus oraciones. Hubo una tarea, o ha habido algunas tareas que me han enviado, donde, uno, les faltan los sujetos, les faltan verbos, utilizan estructuras que no pertenecen al tiempo gramatical. Recuerden que cada actividad integradora califica tiempos gramaticales. No es solamente escribir cosas por escribir y pensar que porque ya escribí en inglés el asesor me va a poner el 10. No es eso. Tienen que demostrar que son hábiles utilizando el punto gramatical. Le decía yo a un alumno dando una analogía. Es como, no sé, aprender a boxear. Y todo el día me pusieron solamente a tirar jabs y eso. ¿Y con eso me van a calificar? No, pues resulta que ya me aprendí otras tantas combinaciones. Sí, pero a mí no me interesan las otras combinaciones. Te enseñé a tirar un jab, ese demuéstramelo. Hasta que quede bien tirado, hasta que hagas exactamente lo que te enseñé y cómo se supone que lo tienes que utilizar, hasta ese punto, más bien dicho, a través de la práctica, eso es justo lo que tienes que demostrar en tus actividades integradoras. No que puedes hacer piruetas y que eres taekwondoín. Te enseñé a tirar un jab, ese es el con el que te voy a evaluar. Sí, está espectacular que hagas piruetas, que gires, que bailes y lo que demás que tú gustes y mandes. Pero si no está el jab que te estamos enseñando en esta sesión, en esta clase, no puedo evaluarte más allá de quizás una calificación mínima probatoria. Y eso es quizás, porque quién sabe cómo está lo demás, que quizás no lo hiciste tú. Bueno, a ver, avancemos. Practiquemos porque este tiempo o este punto gramatical tiende a dificultarse a varios. Vean aquí enfrente. Tengo una imagen. Esta imagen es de una caricatura un tanto conocida. Una caricatura japonesa, me parece. Bueno, dice la oración. When I was a child, I used to. Cuando yo era niño, yo solía. Y el verbo lo tienen por allá arriba. ¿Cómo puedo complementar esta idea? ¿Cuál podría ser la oración en inglés que diga yo solía ver Dragon Ball Z? ¿Cómo va? Como digo, yo veía Dragon Ball Z. Si lo utilizamos de manera literal como les estoy señalando, diría yo solía ver Dragon Ball Z. ¿Cómo lo hago? A ver, enséñenme, por favor. ¿Cómo complemento esta idea? ¿Qué me faltaría ahí? Vean por ahí alrededor de la imagen o en la misma imagen tienen el verbo. Búsquenlo, está por ahí. Después, coloquen el complemento. ¿Cómo queda la oración para decir yo solía ver Dragon Ball Z? ¿Cómo queda? Ayúdenme respondiendo en el chat para que vayamos viendo que van comprendiendo este punto gramatical. Y necesito ver que lo hagan porque de pronto nos confiamos tanto que cuando estamos redactando olvidamos ponerle la D, por ejemplo, a use. Olvidamos ponerle el to, por ejemplo, porque encontramos el verbo usar. Y el verbo usar se utiliza con use, pero sin el to, esa es otra cosa, no tiene nada que ver con esto. Recuerden, oración completa. Como digo, yo solía ver Dragon Ball Z.
Ayúdenme con esa oración, ¿ok? ¿Cómo lo digo? Dicen aquí en el chat, Paulina, watch Dragon Ball Z. Casi, solamente necesitamos lo anterior. Yo solía ver Dragon Ball Z, ¿ok? ¿Cómo queda? Dice Yadira, I used to look Dragon Ball Z. Casi. Watch está aquí arriba, ese es el que necesitamos. I used to watch Dragon Ball Z, perfecto. I used to watch, exactamente. Les voy a señalar algo importante. Tenemos en inglés, al igual que en español, tres verbos refiriéndonos a la vista. Tenemos ver, tenemos mirar y tenemos observar. Estos tres cumplen finalidades distintas, ¿ok? Ver es la habilidad. Si abro los ojos, tengo la habilidad de ver. Ese es see en inglés. S-E-E. Tenemos otro que es look. Look significa mirar. Y eso es poner atención a algo. Yo abro los ojos y ahí veo. Ok, ahora necesito enfocar mi atención en algo. Ahí miro. Y si no solamente enfoco mi atención, sino la veo a detalle, es decir, me concentro en ella, ahora estoy observando. Ver, mirar, observar. Ver, la habilidad, abro los ojos. Mirar es ponerle atención a algo. Observar es verla a detalle. ¿Ok? Watch es justo observar. Gracias por los que participaron. Perfecto, así justo. Eso es lo que requeríamos. A ver, movámonos a una más. A veces nos confiamos, pero necesitamos seguir practicando. Esta caricatura, también un tanto famosa, el mismo verbo, ese es watch. Y digo que cuando yo era niño, solía ver esta caricatura. Y la caricatura se llama Top Cat. En español le decíamos Don Gato. I used to... ¿Qué le pongo después? I used to... Dice Yadira, I used to watch Top Cat. Perfecto, Yadira. Un detallito menor que es, le falta ahí una T después de la A, pero detalle que se tiene que solventar, pero en muchas ocasiones no impacta directamente el significado, el contexto nos da la idea completa, pero un detalle a señalar. I used to watch Top Cat, así justamente, I used to watch Top Cat, y decimos, yo solía mirar Top Cat, o diríamos, yo miraba, yo observaba, yo veía, que es con lo que comúnmente decimos nosotros, ¿ok? Casi no decimos observaba, porque no comprendemos esto que les estaba yo enseñando porque nadie nos los enseñó. Yo incluso también no lo entendía. Muy bien. Perfecto. Una más. Esta caricatura también un tanto famosa que en español le llamábamos los picapiedras. En inglés se llama The Flintstones. Cuando era niño, yo solía ver los Flintstones. ¿Cómo lo digo en inglés? A ver, ayúdenme en el chat nuevamente. Así vamos a estar hasta que sintamos que esto ya está ahí arraigado en menor o mayor medida en nuestra mente. Cuando era niño, yo solía ver The Flintstones. ¿Cómo lo hago? Ayúdenme participando. En lo que van participando, les señalo que hoy, terminando esta sesión, les pongo sus participaciones de estos espacios abiertos. No me fue posible la sesión anterior porque hubo un problema ahí con el internet y todavía hoy estuvo un tanto vacilante el internet, ya se estabilizó. Entonces no me permitía entrar del todo a la plataforma y hacer algunas adecuaciones ahí, por ejemplo, poner sus participaciones, pero hoy terminando la sesión ya puedo ingresar sin ningún problema. Dice su compañera Yadira, I used to watch the Flintstones, perfecto. I used to watch the Flintstones, perfecto. When I was a child, I used to watch, perfecto. Ahí vas bien, solamente te falta el resto de la idea, Carmen. When I was a child, I used to watch, ¿qué? The Flintstones. Perfecto, pero detalle. Muy bien, a ver, veamos. Este solamente es para que lo tengan en la mente. Este juego en español creo que le llamamos Policías y Ladrones. En inglés se llama Cops and Robbers. Cops and Robbers. Cops, policías, robbers, ladrones, rateros. Policías y ladrones. Y entonces que cuando yo era niño yo solía, a ver, veamos, ¿cómo ordeno eso que está ahí? ¿Cómo pongo esta oración que está ahí? ¿Qué va primero? ¿Qué va al último? Ayúdeme ordenando. ¿Cómo digo? La idea que está ahí ordenada de forma clara. ¿Qué va primero y qué va al último? Ya estuvimos redactando. Ya tenemos una idea por lo menos del used to, cómo tendría que ir ordenado.
pero previamente a eso tiene una frase introductoria que algunos ya utilizaron y está muy bien. Ahora hay que ordenar esa frase que está ahí. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Qué va al último? Dejo esta frase enfrente para que la puedan ir ordenando y me muestren que van entendiendo este punto gramatical. ¿Quién dice, o más bien dicho, quién ya tiene una idea de cómo se redacta esta oración? Dice María del Carmen: When I was a child, I used to play Caps and Robbers. Casi, te falta un ingrediente, uno solo. Léela de nuevo, revisa lo que hiciste anteriormente en tu ejemplo, te darás cuenta que ahí está justo la palabra que te faltó. Te falta una palabra y justo esa palabra se requiere nuevamente, se repite, se pone 2 veces esa palabra. Y de hecho está también ahí en los ingredientes. ¿Cuál te falta? Los demás ordenen esa palabra, más bien dicho, ordenen esas palabras para que veamos. When I was a child, I used to play Caps and Robbers. Perfecto, Paulina. When I was a child, I used to play Caps and Robbers. Perfecto, Yadira. When I was used to... Casi. Te falta algo. El orden está incorrecto, Yadira. El orden está incorrecto. Guíate en lo que hicieron tus compañeros, date cuenta. Decimos, cuando yo era niño, yo solía... ¿Y digo qué? Ve el orden de tus compañeros para que te des cuenta. Muy bien. A ver, les voy a mostrar cómo queda. Así queda la oración. Cuando yo era un niño, en inglés dicen un niño, nosotros decimos cuando era niño. Ellos siempre colocan el A para delimitar este tipo de expresiones. Cuando yo era un niño, yo solía jugar Caps and Robbers. When I was a child, I used to play Caps and Robbers. ¿Ok? Muy bien, a ver, sigamos avanzando. Una más. ¿Cómo quedaría esta? A ver, ¿cómo la ordeno? ¿Ya vieron la secuencia? Ordénela, por favor. Ya algunos la entendieron, no tiene tanta ciencia, solamente es recordar. Mientras más vayamos teniendo contacto con este vocabulario, nuestra mente comienza a tener una representación justo mental de lo que vamos constituyendo. Si no practicamos, o si practicamos, o si lo hacemos solamente una vez, es muy difícil que eso se arraigue en nuestro cerebro. Dice su compañera Yadira: When I was a child, I used to play Caps and Robbers. Perfecto. ¿Cómo queda esta segunda? ¿Cómo ordeno esto que está aquí? Son ingredientes similares. Lo único que cambia quizás es la idea en sí, pero son los ingredientes en cuanto a lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo ordeno esta frase que está aquí enfrente? Ayúdenme ordenándola, por favor. Dice su compañera, ok, no, eso es de Yadira, ya había pasado. When I was a child, I used to play Caps and Robbers. Estamos con otra más y tiene una acción aquí. Son niños jugando, haciendo algo. ¿Cómo ordeno esa oración? ¿Cómo la ordeno? Ayúdenme en el chat ordenando la oración. Dice Lorena: When I was a child, I used to play soccer o football soccer. Perfecto. When I was a child, I used to play football soccer. Nosotros, y les voy a explicar aquí algo, los gringos sobre todo, ¿no? Ellos suelen decir solamente soccer. No les gusta decir fútbol soccer, porque para ellos fútbol es su fútbol americano, que de fútbol no tiene nada porque el balón nunca está en el pie. Fútbol, pues ese es balón pie. Y con ellos, pues el fútbol o el balón casi nunca está en el pie, salvo tiros o despejes. Pero ya de ahí el balón siempre está en las manos. Pero para ellos eso es fútbol. Y si a mí se me ocurre decir fútbol, soccer, hasta llegan a molestarse. Y solamente dice, soccer, nada más. Bueno, le señalo eso por si acaso, pero eso es fútbol, soccer, ¿ok? When I was a child, I used to play soccer, football. Casi, decimos fútbol, soccer, ¿ok? Paulina. When I was a child, I used to play football, soccer. Perfecto, muy bien. Avancemos, ya vi que me van entendiendo. Así que avancemos y pasemos entonces a la siguiente. Si ya aprendimos a hacer afirmaciones, ahora hay que aprender a negar. ¿Cómo niego esto? Necesitamos el mismo auxiliar que ya habíamos aprendido el día miércoles. Y digo que yo no solía leer. Pero algo importante, el used to va a sufrir un cambio. Cuando afirmamos le ponemos la D. I used, parece que escupo para exagerar la D. I used. Cuando niego, digo I didn't use. Le quito la D. Le quito la D porque ya no necesito transformar los verbos en pasado.
Y aquí viene algo importante. Les pregunto lo siguiente. ¿Cuál de estos dos verbos son los principales? Used to o read, por ejemplo. Used to o listen. Used to o study. ¿Cuál de los dos es el verbo principal? Used to o los verbos que están en blanquito. ¿Cuál de ellos son los principales? Díganme, ¿el uno o dos? Señalen uno o señalen dos. ¿Cuál es el verbo principal? Used to o read o listen o talk o look. ¿Cuál es el verbo principal de esto? Used to o los verbos que están a un lado. Coloquen uno si van por used to, coloquen dos si van por los verbos que acompañan a used to. ¿Cuál es el titular? Dice Lorena que es el 2. María del Carmen dice que es el 2. Paulina dice que es el 2. Y nada más. Ok. Les cuento lo siguiente y en esto pongan mucha atención. Es un fenómeno, dirán algunos, que necesitamos comprender. Este tipo de combinaciones de verbos en español, al igual que en inglés de hecho, le llamamos paráfrasis verbal. Se le llama paráfrasis verbal porque encontramos una serie de verbos en conjunto que en conjunto dan el significado completo de lo que quiero decir. Y si a mí se me ocurre la brillante idea de borrar uno, el significado que estaba buscando ya no es el que quería yo emitir. Entonces, no hay ningún verbo principal aquí. Los dos en conjunto son los verbos centrales. No puedo solamente decir I used to. Ajá, pero yo solía que. No puedo tampoco solamente decir I read. Ok, no puedo. Sí lo puedo decir, pero no va dentro del contexto en lo cual lo quiero yo expresar, que eso es una acción en pasado. Entonces, tanto el uno como el 2, tanto used to como los verbos que lo acompañan, los dos en conjunto son los verbos principales. ¿Ok? Ténganlo en cuenta. Nosotros también en español lo hacemos, de hecho, verbos como por ejemplo poder, no puedo solamente decir yo puedo jugar. Si digo yo juego, es diferente a decir yo puedo jugar. Si digo yo puedo, es diferente a decir yo puedo jugar. Los dos en conjunto dan la idea completa. ¿Ok? Bueno, ¿cómo niego esto entonces? A ver, ayúdenme negando. Coloquen alguna negación con alguna idea de la que acabamos de aprender. ¿Cómo niego? Recuerden borrarle la de a used to. Ya no lleva de porque está en negación. La de solamente existe en afirmación. Cuando niego, me lleva de. Vean los ejemplos que están enfrente. Analícenlos. Vean qué falta en mis oraciones. Vean qué sobra en mis oraciones. Vean cuántos ingredientes van. Entonces, una oración en negación, la que ustedes gusten y manden, ayuden. Quizás alguna de las que aprendimos de Top Cat, de Flintstones, o cosas como esas. Dice Yadira, I didn't used to read a book. Justo lo que acabo de mencionar, Yadira. El use no lleva de. Bórrale la de. La de solo existe en afirmación, lo que aprendimos anteriormente. Ahorita estamos en negación, ya no lleva la de. Paulina, I didn't used to study. Ok. I didn't used to study. Yo no solía estudiar. I didn't used to study. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ayúdenme negando alguna de las ideas. Dice María, I'm not used to watch a movie. Casi, te faltó un ingrediente. Nuevamente cuéntanos. ¿Cuál ingrediente te falta? Dice Lorena, I did not used to dance. Perfecto. Ya dirá, I did not used to read a book. Le borraste la D a read. La D que tienes que borrar es la de used. La del verbo leer, no. Ese lleva D porque es justo la raíz del verbo. Used to, a ese used, velo enfrente. Ahí lo tienes enfrente. Enfócate en lo que tienes enfrente. Ve cómo está construido used to. Velo. El use no tiene D. Y no tiene D porque antes tiene el didn't. Ok, ya dirá. Muy bien. Esta es la forma de hacer negaciones, ¿ok? Dice Yadira, I didn't used to read a book. I didn't used to read a book. A book, a book. El to se lo quitamos, no tiene sentido en este contexto, ¿ok? I did not used to go to the beach. Faltaría el de. I didn't used to go to the beach. I did not used to watch a movie. Perfecto, justo así. Así exactamente. Muy bien. Movámonos entonces. Si ya tenemos afirmaciones, si ya tenemos, o más dicho, si ya hicimos afirmaciones, estamos trabajando con negaciones. Cuéntenme,
¿Qué no solían hacer cuando eran niños de esto que está aquí? Díganme, yo no solía jugar fútbol. O quizás yo no solía ver Top Cat. O yo no solía llorar. Yo no solía jugar Cops and Robbers. Yo no solía ver The Flintstones. ¿Qué no solían hacer de eso? Cuéntenme. De eso que está ahí, cuéntenme qué de eso no solían ver, qué de eso no solían hacer, qué de eso elijan alguna de esas ideas. Traigan esto que ya hicimos anteriormente. Ahora niéguenlo y cuéntenme qué no solían hacer de esto que está aquí enfrente. Llorar, observar o mirar a Top Cat o a los Flintstones o jugar Cops and Robbers o jugar fútbol, que no solían hacer. Dice su compañera Zulema, I didn't used to watch Top Cat. Perfecto, muy bien. Yo no solía ver a Don Gato y su pandilla, dirán algunos en español. Top Cat. Dice Paulina, I didn't used to play soccer. Fútbol, soccer. Recuerda que fútbol va primero, soccer va después. Perfecto, Paulina. Solamente ordena esos dos para que tenga mejor sentido lo que estás señalando. ¿Quién más? Que no solían hacer de esto que está aquí enfrente, no de otra cosa, de esto, para que traigamos este vocabulario de nuevo a nuestra mente y podamos arraigarlo en algún apartado, ahí en algún banco de palabras o de vocabulario en nuestro cerebro. I did not used to, casi, falta un verbo después del to. I did not used to, falta un verbo. Yadira, I did not used to, falta un verbo también, Yadira. Recuerda que después del to va un verbo. Fútbol, soccer es el complemento. Después del to va un verbo. ¿Cuál verbo? Vuelvo a señalarles. Estos detalles son importantes, sobre todo cuando nos confiamos que ya lo sabemos utilizar y se les olvida ponerle la de cuando hay afirmación, o se les olvida ponerle el verbo o cosas así. Recuerden, cuando negamos le quitamos la de I used to. Dice Lorena, I did not use, justo lo que acabo de señalar Lorena, le quitamos la de I used cuando negamos. Cuando negamos, cuando preguntamos la dejamos, ¿ok? I didn't used to play football soccer. Perfecto. Muy bien. Avancemos entonces. Si ya creamos afirmaciones, si ya creamos negaciones, ahora es tiempo de crear preguntas. Y hay que crear las preguntas decídenos, son preguntas cerradas. Y digo lo siguiente: Did I, did you, did he, did she, did it, did we, did you, did they. Y sigo quitándole la de I use. ¿Por qué? Porque tengo el did. ¿Ok? Cuando tenga el did, necesito quitarle la de I use. Y entonces digo, did you used to listen to music? Did you used to go to school? Cuéntenme a mí, pregúntenme más bien. Pregúntenme algo de lo que ustedes ya constituyeron. No sé. ¿Solía ver Dragon Ball Z? ¿Solía jugar fútbol? El did al principio, el you después, porque me van a preguntar a mí, y luego el resto de la idea que ustedes quieren crear. Pregúntenme a mí, por favor. Coloquen did, coloquen you y el resto de la idea que necesitan constituir. Guíense por lo que está aquí en la pantalla. No olviden quitarle la de I used to, después de to un verbo y después del verbo el complemento y cerramos con un signo de interrogación. Pregúntenme a mí. Coloquen el did, coloquen el you y el resto de la idea que quieran constituir. Recuerden quitarle la de I used to. Le quito la de I used to porque ya tengo el did. Used to con D solo existe en afirmación. Veamos sus respuestas. Dicen las preguntas. Yadira, did you used, justo lo que acabé de señalar, quítale la de Yadira. Solamente existe la D en afirmación. Did you use, así. Did you use to listen to music? Dice Paulina, did you used to verbo? Perfecto, nos comenta María del Carmen. Did you used to talk English, por ejemplo? O in English, maybe. Pero la estructura está bien, ¿ok? Dice, ¿quién más? Nada más. Ok. Yadira, did you used to listen to music? Perfecto, Yadira, sí, justamente. Ah, sí. No hay mayor ciencia. Eso es lo que tenemos que constituir. Ok. Vamos avanzando. De esto, hagan una pregunta de eso. A ver, ayúdenme. Dice Lorena, did you used to dance? Perfecto, yes I did. Cuéntenme, vuelvo a traer esas imágenes y diga, pregúntenme, a mí. Oiga, solía jugar, solía pelear, solía ver, solía mirar. Elijan alguna de estas imágenes y creen una pregunta con relación a ello. Es el vocabulario que ya acabamos de ver. Pregúntenme a mí. ¿Solía ver tocar?
solía jugar fútbol, solía jugar Caps and Rover, solía pelear, solía ver, solía llorar. Cuéntenme, hagan una pregunta. Elijan alguna de estas ideas que están en la imagen y constituyan una pregunta. Cuéntenme, a ver, los leo para que me muestren que me van entendiendo de cómo se utiliza el use to. Esas imágenes van en relación a lo que ya aprendimos, que es vocabulario. ¿Ok? Creen una pregunta, los leo por favor. Dice su compañera Yadira. Did you used to play football soccer? Perfecto. Did you used to play caps and rubbers? Perfecto. Paulina, muy bien, Yadira. ¿Quién más? Did you used to play caps and rubbers? ¿Solías jugar policías y ladrones? María del Carmen, did you used to watch Top Cat? Perfecto. Zulema, did you use? Casi, Zulema. La D de just la quitamos. Recuerda que la D de just no va. Y just va con to, porque es una estructura hacia el pasado. Did you used to watch the Flintstones? Ese detalle, corrígelo, quita la D y pone to. Did you used to? Recuerda eso. ¿Ok? Veamos entonces. Dice Lorena, did you used to watch how to play? ¿Solías ver cómo jugar? Did you used to watch how to play? ¿Tiene sentido? Me imagino que te referías a otra cosa, pero tiene sentido lo que colocaste. Did you used to watch the Flintstones? Casi, Zulema, le volviste a dejar la D. I used to. Solamente copiaste y pegaste la misma anterior. Tiene una D, el used. Did you used? Ese D la tienes que quitar. Recuerda que use sin la D se utiliza en pasado y en pregunta. ¿Ok? Ese detalle. Importante porque muchos tienden a omitirlo y así hacen sus preguntas cuando hacen su tarea de actividad integradora y me muestran que todavía no terminan de entenderlo. Did you used to watch? Así justo. Eso es. No hay mayor ciencia en eso. ¿Okay? Ahora, si ya tienen esta base, vean, si ya tienen esta base de pregunta, lo único que requieren es agregarle una WH. Y entonces digo, ¿qué? What. ¿Dónde? Where. ¿Cuándo? When. ¿Cómo? How. ¿Quién? Who. Why. ¿Por qué? Pregúntenme, ¿por qué solía ver los Flintstones? ¿Por qué solía jugar fútbol? ¿Por qué? A ver, ya tienen una base de pregunta que inicia con el de. Agréguenle una WH al principio. What, qué, where, dónde, when, cuándo, how, cómo, who, quién, why, por qué. ¿Qué quisieran preguntarme con una WH? Colóquenla, esta WH, después coloquen el resto de la pregunta que ya acabaron de constituir o de crear. Esa misma idea. No nos volvamos locos, la misma idea. Dice María, what did you used to watch? Hasta ahí. Si dices a movie, dice ahí, ¿qué solías ver una película? No tiene sentido. ¿Qué solías ver? Ok, la cierro. Digo, a movie, or movies, or TV shows. Y ahí ya tiene sentido. ¿Qué solías ver? What did you used to watch? Hasta ahí está perfecto. Dice Yadira, what did you used to read? What did you used to read? De nuevo Yadira, used con D no existe para pregunta. Después del used va un to, ¿ok? Vuelvo a repetirles. Si les cuesta trabajo esto, colóquenle, cuando ustedes redacten, colóquenle un número a cada ingrediente para que se den cuenta que esto que tengo que hacer tiene, o más bien dicho, que esta oración que tengo que hacer tiene 7 ingredientes. Y los leo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, no, me falta uno. Nada más hice 6. ¿Cuál me falta? Me voy a los ejemplos. Me falta 2. ¿Cuál me está sobrando? Me voy a los ejemplos. Me sobró este. ¿Ok? Vean sus ejemplos para que se puedan guiar. Dice su compañera María. No, Paulina. Where did you used to play football soccer? Perfecto. María del Carmen. What did you used to watch? Perfecto. Lorena. Where did you used to dance? Perfecto. Justo así. Nada más esos detalles que les mostraba o que les señalaba. Recuerden colocar después del used al to. Y después, si es que, sobre todo, si es que estamos negando, quitarle al use la D, ¿ok? Dice Zulema, where did you used to watch the Flintstones? ¿Dónde solías ver los Picapiedras? Perfecto, así, justamente, ¿ok? Muy bien, vamos avanzando. Vean este. Who significa quién. Who did you used to listen to music with? Si le pongo el with al final, significa con. Y entonces digo, ¿con quién
Lo uno con la primera palabra que es who. ¿Con quién solías escuchar música? Vean el de abajo. What did you use to listen to music for? For significa para o por. En este contexto es para. Junto con el what del principio significa para qué. Y digo, what did you use to listen to music for? ¿Para qué solías escuchar música? ¿Ok? Se lo señalo por si en algún punto quieren constituir oraciones de ese tipo. ¿Ok? Perfecto, vamos avanzando. Me voy a mover un poquito más rápido y les pregunto a ustedes, dudas o preguntas de lo que acabamos de ver, para que vayamos enfilándonos a los minutos finales de este espacio abierto. Dudas o preguntas. ¿Ya tienen una idea un tanto más clara de cómo funciona Use to? ¿Qué duda podrían tener? ¿Qué pregunta les puede inquietar? Díganme, dudas o preguntas. Si tienen dudas de lo que acabamos de ver, ahorita entramos a su actividad integradora número 4, que es la más extensa de las que van a hacer, y es importante señalarla. ¿Ok? ¿Listos? ¿Dudas o preguntas? Cuéntenme. Si no hay, también díganme. No hay ninguna, para que yo también sepa que hay alguien del otro lado escuchándome, que aún siguen despiertos y podamos avanzar. Ninguna. Dice Yadira que no. Muchas gracias, Yadira. Zulema dice que no tampoco. Perfecto. Gracias. ¿Y más de los que estamos conectados aquí? ¿Dudas o preguntas? Carmen dice que todo claro. Gracias, Carmen. ¿Alguien más? No, perfecto, entonces. Lorena, por el momento no, gracias. Entremos entonces a esto que necesito explicarles sí o sí. Cuando utilizamos traductor, que es un vicio que no hemos podido quitar de los alumnos, pero si vamos a utilizar traductor, pues por lo menos hay que hacerlo de forma bien. Y yo siempre les digo que utilicen el traductor para el vocabulario. La estructura, como lo que acabamos de hacer, háganlo ustedes mismos. Por ejemplo, dicen, yo solía jugar. Ok, yo solía jugar. Ya sé cómo decir yo, I. Solía, used to. Jugar, play. Listo. Eso lo hice yo solito, con lo que tengo a mi alcance, mis verbos, lo demás que aprendí. No sé decir fútbol, soccer. ¿Cómo se dice fútbol, soccer en inglés? Voy al traductor y le pongo fútbol y me da fútbol, soccer o solamente soccer. Eso que acabé de traducir se lo pego a lo que yo hice solito sin que nadie me ayudara. Y entonces ya puedo decir I used to play soccer. ¿Ok? Ahora, ¿cómo utilizar de forma correcta el traductor? Y aquí viene algo importante. No nos damos cuenta de esto porque estamos tan metidos en el español, porque es la forma o es el idioma por el cual interpretamos el mundo, para bien o para mal, es a través del cual interpretamos el mundo, que no nos damos cuenta, pues que ya lo tenemos tan internalizado, porque es nuestro software, que pensamos que así funcionan los demás idiomas, por ejemplo el inglés. Bueno, a ver, vean lo siguiente. En el primer recuadro, donde dice significado, omitan donde dice esta expresión significa solía en español, ejemplo, y también el ejemplo I used to play soccer. Eso quítenlo de su mente y váyanse solamente a la traducción. La traducción dice solía jugar fútbol. Ok. Si a mí se me ocurre la brillante idea de ir al traductor y colocarle al traductor solía jugar fútbol, escuchen cuántos sujetos me va a poder dar el traductor porque no le puse desde el español yo. Vean lo siguiente. Yo solía jugar fútbol. Usted solía jugar fútbol. Ella solía jugar fútbol. Él solía jugar fútbol. Eso solía jugar fútbol. Les pregunto a ustedes, ¿cuántos sujetos o a cuántos sujetos más bien le puedo atribuir esta acción? ¿A cuántos? Si a mí se me ocurre la brillante idea de no ponerle sujeto desde el español y meterlo al traductor, y como el traductor no sabe de quién le estoy hablando y el solía es ambiguo porque no tiene al sujeto previamente, me va a dar varios sujetos. Les vuelvo a decir y me dicen ustedes el número en el chat. Yo solía, usted solía, él solía, ella solía, eso solía. ¿A cuántos sujetos le puedo atribuir esa acción? Cuéntenme. Se los vuelvo a repetir, pónganme el número en el chat. Yo solía, usted solía, él solía, ella solía, eso solía. ¿A cuántos sujetos? Cuéntenme en el chat, a ver si es que me siguieron el ritmo. Y es importante
Porque he visto que muchos alumnos justo hacen eso, evitar colocar sujetos y como utilizan traductor, el traductor te da otros sujetos de los que tiene por ahí porque desde el español yo mismo no le ayudé a que entienda que esta oración va con yo, va con tú, va con él, va con ella, va con eso. ¿Ok? Vuelvo a preguntarles, esto tiene que quedar claro. ¿Cuántos sujetos le puedo atribuir la oración? Solía jugar fútbol. Yo solía, usted solía, él solía, ella solía, eso solía. ¿A cuántos? Cuéntenme de los que están aquí. A cinco, justamente, Paulina, a cinco. ¿Y por qué les muestro esto? Aquellos que tienen este amor desmedido por el traductor, desde que redacten en español, colóquenle al sujeto, no se lo quiten. Nosotros, vuelvo a repetir en español, le podemos quitar esto, pero si vamos a usar inglés y vamos a traducir hacia el inglés y vamos a hacer eh, uso del traductor, desde que redacto en español, pongo sujetos. Además del resto de las cuestiones gramaticales que deben de ir, y ortográficas, y tipográficas y todo lo que tiene que ir, ¿ok? Sujeto, más bien dicho, comas, puntos. Hay oraciones que veo que no le ponen puntos ni comas, solamente redactan. Recuerden que hay puntos, hay comas. Si no saben utilizar los puntos y comas, les he dejado una guía ahí en el foro de aprendizaje donde ustedes pueden entrar para aprender a utilizar puntos, comas, columns, semicolons en inglés, por ejemplo. ¿Ok? Importante eso para que la redacción esté lo más clara posible. ¿Listos? Muy bien, entonces, a ver, vamos con lo último y con esto vamos cerrando. Su actividad integradora número 4 les pide lo siguiente y necesito que pongan mucha atención porque es la actividad integradora que más bajas calificaciones tiende a tener de todas las actividades integradas. Dice la indicación, escribe 10 preguntas en pasado simple. Les pregunto a ustedes, y esto es importante porque créanme, sucede y sigue sucediendo y va a seguir sucediendo. Dice la indicación, escribe 10 preguntas en pasado simple. ¿Cuántas preguntas tienen que escribir? Cuéntenme, díganme. Dice la oración, escribe 10 preguntas en pasado simple. ¿Cuántas? Dice Carmen, 10. Justo, eso. Y aunque ustedes no lo crean, hay alumnos que crean menos o que crean más preguntas. Son 10. No les piden 9, no les piden 11, no les piden 7, 2, 1, les piden 10. Ahora, ¿qué tipo de preguntas o en qué tiempo gramatical les piden las preguntas? ¿En qué tiempo gramatical? Cuéntenme. Dice la indicación, escribe 10 preguntas en pasado simple. ¿En qué tiempo gramatical? Pasado simple. Y algunos se molestan cuando hago esto y tienden a señalar que no están tontos, que sí entienden. No lo hago por eso. No sé qué suceda, pero cuando mandan algunos las tareas, mandan tareas hechas de no sé de dónde las sacaron y que son preguntas de sabrá Dios de dónde también se las inventaron, que ni siquiera tienen que ver con el punto gramatical. Bueno, ni siquiera tiene que ver con lo que estamos pidiendo. 10 preguntas en pasado simple. ¿Cuál es el pasado simple? Lo que estamos viendo en esta semana. Preguntas que tengan que tener did o en su defecto was or were, lo que también ya vimos. O used to. Esas son. ¿Ok? Ahora, dice lo siguiente. Escribe 10 preguntas en pasado simple en inglés. No dice que en español, ¿ok? En inglés, en el primer recuadro. Y dice que es para recabar información acerca de la historia de un familiar o de tu familia. Luego tradúcelas en español. Ok. Hay un recuadro que tiene, como he dicho, hay un recuadro que se divide en dos, si lo vemos de esta manera. En el primer apartado de ese recuadro van las 10 preguntas en inglés. Y en el recuadro que tiene adjunto o que tiene enfrente van su versión en español de esas preguntas. ¿Y por qué? Pues es para que nos permitan saber qué querían preguntar y guiarnos y poderlos retroalimentar, que quizás de esa manera no se pregunta y hay otra forma, ¿ok? Son 10 preguntas en inglés con sus 10 preguntas, con su traducción en español. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, en el apartado de abajo vienen las 10 respuestas que les van a dar a las personas, o que, más bien dicho, una vez que ustedes entrevisten a alguien, van a obtener respuestas. Pues bueno, en el apartado de abajo van a venir o viene la sección de las respuestas. Ahí redactan las respuestas en inglés y su versión en español. Me dicen algunos, es que yo no tengo ningún familiar que hable inglés. Ok, que te responda en español y las traduces en inglés, pero ya te dio la versión en español y las pones tú mismo en inglés. No necesitas reportarla en tercera persona y decir, María juega fútbol. No,
repórtala directo como te la dio. Si le preguntaste, ¿cuántos años tenías cuando te casaste? Y te responde, yo tenía 40 cuando me casé. Ah, ok. Yo tenía 40 cuando me casé. Así como me lo dijo, así lo reporto, así directo. ¿Ok? Bueno, primer recuadro, 10 preguntas con su versión en español. Segundo recuadro, las 10 respuestas de las preguntas con su versión en español. No necesitan hacer más preguntas, son las respuestas, es lo que le están pidiendo. Ahora, sucede que esto los va a llevar a hacer una línea del tiempo. Así que cuando hagan sus 10 preguntas, piensen que eso es para una línea del tiempo. Y no solamente pregunten cosas por preguntar. Piensen que hay un punto de inicio y un punto de término. ¿Qué le voy a preguntar primero? Ah, no sé, ¿cuándo naciste, por ejemplo? When were you born? Listo, 1980. Ok, desde ahí va a iniciar mi línea del tiempo. Y luego le pongo, ah, ok. ¿Cuándo fue, no sé, tu primera comunión? No tengo ahorita un concepto en específico, pero bueno, eso estoy dando una secuencia en esto. Primero nació, obviamente, y después hizo su primera comunión. No primero hice su primera comunión y luego nació. Hay un orden cronológico de esto, ¿ok? ¿Y cómo va su línea del tiempo? Lleva una imagen, lleva fecha, lleva texto. No necesitan escribir forzosamente toda la respuesta, pero si lleva imagen, lleva fecha, lleva texto, en un orden cronológico. Y al último, quizás, no sé, la última idea, por ejemplo, si ya me dijo que nació, mi última pregunta es, ¿cuándo se casó? Listo, y ahí ya cerré. Pero hay un orden cronológico y no primero le pregunté, ¿cuándo te casaste? Ah, en 1990. ¿Y cuándo naciste? Y esa no es una línea de tiempo, ¿ok? Piensen en con qué van a iniciar y con qué van a concluir. 10 preguntas. Y una vez que terminen esto, en el apartado 4 les pide escribir un párrafo de 5 a 8 líneas sobre su experiencia al momento de escuchar a su familia. Redáctenlo por ahí. Ah, no sé, me sentí muy feliz porque era algo que no sabía. Ok, algo importante. Solamente los dos primeros recuadros les piden versión en español, el resto de la tarea es en inglés. Todas las tareas son en inglés, salvo que la misma tarea te pide una traducción en español, pero en sí toda es en inglés. Esta reflexión del apartado 4 es en inglés. Y el último es el audio. ¿Y qué tienen que grabar en el audio? Dice que narres tu línea del tiempo. Aquí siempre hago algo que algunos para algunos se les facilita. Dado que su línea del tiempo se les complica en muchas ocasiones, yo siempre les digo que para el audio graben sus preguntas y sus respuestas. Váyanse por allá a las preguntas y a las respuestas, graben esas. Esas son las que termino evaluando. Porque en su línea del tiempo, como les costó mucho, se tienden a trabar y luego se tardan mucho grabando el audio. Entonces, hagan los apartados que ya están y cuando lleguen a lo del audio, regresense a sus preguntas y respuestas y eso graben. Pregunta y respuesta, la versión en inglés. No necesitan hacer nada en español. Graben el audio, pregunta y respuesta en su versión en inglés. Esa es su parte. ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna? ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? Cuéntenme. ¿Alguna duda, alguna pregunta de su actividad integradora número 4? No, gracias, gracias, perfecto. Gracias, Carlos. Y los demás aparentemente no también acá, ¿verdad? Pues bueno, vamos cerrando nuestro espacio abierto. Nos estamos viendo la próxima semana. Señalarles algunos aspectos importantes. Recuerden lo siguiente, tienen derecho a extensiones de tiempo, solo recuerden pedirlas antes de que se cumplan las 72 horas. Es decir, que el domingo se cierra la plataforma a las 11:55 y tienen ahí máximo 72 horas para pedir una extensión de tiempo. No se excedan de ese tiempo, por favor, porque si no ya no va a estar en mis manos poderles dar esa extensión de tiempo. ¿Ok? ¿A quién se la pide? Me la piden a mí. Dice Yadira, las imágenes pueden ser cualquiera para la línea del tiempo, sí, no hay problema con las imágenes, siempre y cuando redactes de dónde sacaste las imágenes. También recuerda que las fuentes son importantes, de cómo citar imágenes y todo eso, y en el último apartado, en la última hoja, una vez que termines tu tarea, pones tu referencia, pero sí, pueden ser cualquier imagen o que tenga relación con lo que se está pidiendo. ¿Listos? Pues bueno, nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora. Se van a quedar en este horario de los espacios abiertos, ya no los vamos a poder meter. Así que nos vamos a estar viendo en los que restan a esta hora en estos días, miércoles y viernes. Pues bueno, un gusto haberlos tenido por aquí. Cuídense, si tienen dudas o preguntas pueden escribirme.
Si es que es muy urgente la pregunta o la duda, escríbanme al chat, sobre todo si me van a escribir el fin de semana, para que pueda, al chat, al correo electrónico, para que pueda yo darles cuenta de eso. Pues bueno, un gusto. Hasta luego.